¿Quiénes son The Stone Roses? Me parece que es una pregunta poco común, pues siendo sinceros, los Stone Roses no gozan de tanta popularidad a diferencia de otras bandas contemporáneas o cercanas en tiempo a ellos, como The Smiths, Pulp, Blur, o un poco más tarde Oasis y Radiohead. Sin embargo, sin temor a exagerar, me atrevo a decir que están tremendamente infravalorados, y la mayoría de sus composiciones son una joya en bruto. Con tan solo 2 álbumes y un EP lanzado en 1987, marcaron la pauta de lo que sería posteriormente el Britpop de los años 90, mucho antes de que siquiera se estableciera el término como tal, y sirvieron de influencia para varios grandes como los hermanos Gallagher. Definieron un estilo fresco y atemporal, que le dio esperanza al Reino Unido después de una momentánea y extraña etapa de transición entre los 80s y 90s, en la que se sentía un poco a la deriva el futuro musical de la isla beatlesca. Hoy hablemos de The Stone Roses. Vayamos varios años atrás. En los 60s, en Warrington, Inglaterra, nace Ian George Brown, vocalista de la banda, quien desde joven mostraba una afición hacia la música, asistiendo a su primer concierto a la edad de 16 años, para ver nada más y nada menos que a Joy Division, el 14 de marzo de 1979, en el Club Bowdoin Vale, un venue al sur de Manchester. Compartía gustos con John Squire. Así es, John Squire como las guitarras. Qué conveniente, ¿no? John e Ian vivían en la misma calle, y habían colaborado musicalmente antes de formar a los Stone Roses. La unión de estos dos se encontraba en el gusto compartido por el punk rock. Bandas como The Clash, Sex Pistols y por supuesto los ya mencionados Joy Division afianzaron su afinidad musical y desde luego una estrecha amistad, que los terminó llevando a crear la banda oficialmente con la ayuda de Gary Monfield, mejor conocido como Manny, en el bajo, y Alan Wren, mejor conocido como Rennie, en la batería. Durante sus primeros años juntos lanzaron un EP y varios sencillos muy sólidos que llevan creando un esbozo muy cercano a lo que posteriormente sería su debut, el 2 de mayo de 1989, el homónimo The Stone Roses. Este disco llegó después de haber lanzado su primer EP en 1987, titulado Sally Cinnamon, que desde el principio comenzó a posicionarlos como una banda de culto entre la audiencia de gustos exigentes y la prensa especializada. El debut de la banda rápidamente los llevó a conquistar las listas y oídos de una nueva generación de escuchas que venían de sufrir la ruptura de una de sus bandas más grandes, los Smiths. Canciones como I Wanna Be Adored, She Bangs the Drums, Waterfall y Fool's Gold conformaron la potencia y el dinamismo de la banda, recordando a melodías dignas de The Beatles pero con un sonido modernizado. Crearon la mezcla perfecta que se necesitaba para dominar la escena británica. Pero, ¿por qué esta banda, teniendo tanta historia y aparentemente todos los requisitos cumplidos, no logró llegar al mainstream, así como otras bandas ya lo habían logrado? Pues la respuesta pareciera ser multifactorial. Resulta que para finales de los años 80, en 1987, The Smiths se separa, banda que definitivamente dominó la década que estaba por terminar, y se sentía como que el post-punk comenzaba a perder fuerza. Sumado a ello, The Cure lanzaba uno de sus más grandes discos, Disintegration, así como que en otras partes del mundo, como en Estados Unidos, comenzaba a gestarse el grunge. Ya empezaban a surgir bandas que marcaban tendencia para formar dicho movimiento más tarde. Por todo ello, podríamos decir que básicamente todo el mundo estaba en otra cosa. Y en Latinoamérica y en general habla hispana, el movimiento del rock en tu idioma estaba en plenos años de apogeo. Así que por todo esto, The Stone Roses parecía ser una banda pues un tanto solitaria, a pesar de que es una palabra un poco extraña para definir una banda. Pero es que no pertenecían a ningún movimiento, no estaban acompañados de más bandas en una corriente en específico, o incluso, ¿por qué no?, no estaban envueltos en una de esas clásicas batallas de bandas que a la prensa le encanta crear. Como en los 60s con The Rolling Stones contra The Beatles, en los 80s los Smiths contra The Cure, o en los 90s también Oasis contra Blur. Seamos honestos, este tipo de disputas, entre comillas, generan más impulso para quienes las protagonizan, y hacen que la polémica entre ellos los levante hasta límites insospechados. Todo ello hay que sumarle también la fugaz y breve carrera de los Stone Roses, desde luego.
Por eso creo que Ian Brown, John Squire, Manny y Rennie eran una banda muy independiente a todo lo que sucedía en ese momento en otras partes del planeta. Simplemente hacían lo suyo. Simplemente eran The Stone Roses. Pero es ahí donde radica su magia y lo intenso detrás de ellos. Pues quizás sin saberlo estaban preparando el terreno, pavimentando, creando los cimientos de lo que posteriormente será la locura del Britpop. Cosa que hablaremos más tarde con calma. Tomaron momentáneamente el underground de la escena para hacer lo suyo y servir como una bella transición entre el post-punk de los años 80 con el Britpop y la música alternativa de los años 90. Como dato curioso y para mi sorpresa, Ian Brown hace un cameo muy breve en Harry Potter y el prisionero de Azkaban, dirigida por el director mexicano Alfonso Cuarón, que resultaron ser amigos. Es el dato globito de hoy. Like si entendiste la referencia. Pero, como todo lo que sube tiene que bajar, esta historia no es la excepción a eso. ¿Es acaso The Stone Roses el ejemplo de cómo no se debe llevar el rumbo de una banda? Después de lanzar su primer álbum, pasaron 5 años para lanzar su segundo y último disco, titulado Second Coming, que si bien no podemos decir con todas las letras que sea un mal álbum, sí podemos decir que definitivamente no está ni de cerca a la altura de su antecesor. Se siente como un trabajo poco consistente en comparación al anterior, y con un cambio en el estilo de la banda que no se sabe cómo definir. Pero, ¿de dónde se genera todo este aparente retroceso para la banda? Vayamos hacia atrás un poco, pues parece que los Stones estuvieron en un aparente limbo desde sus comienzos. Pues aunque pudiera parecer raro, The Stone Roses y The Smiths se fundaron casi al mismo tiempo, con un año de diferencia si acaso, siendo que los Smiths se fundaron en 1982 y The Stone Roses en 1983. Pero Ian y compañía tardaron muchísimo en lanzar su primer álbum. Demoraron aproximadamente 6 años en lograr grabar su primer álbum de manera profesional en 1989. Cuando, en comparación, para ese año The Smiths ya habían lanzado toda su discografía e incluso ya se habían peleado y separado. Es decir que comenzaron casi a la par, pero los Stones se quedaron atrás por alguna razón, lo cual podría hacernos pensar que quizá los Stone Roses no tuvieron todas las condiciones a su favor para despegar tan pronto como otros proyectos, tomar el empuje que necesitaban o que quizá no tuvieron la misma disciplina y ambición para componer y crear como el resto de sus compañeros en la escena. E incluso, en lo personal me parece que es ahí donde está la explicación del por qué su primer álbum es tan bueno. Y es que se tomaron demasiado tiempo para la composición y el ensamble para las canciones que lo conforman. En cambio, las grabaciones del segundo álbum comenzaron en 1992, es decir, tuvieron solo 3 años. O sea, tuvieron la mitad de tiempo que en el disco anterior, que a decir verdad es bastante tiempo si lo ponemos en perspectiva con el trabajo de muchas otras bandas. Tal vez sea por ello que en su segundo álbum se percibe con bastante menos potencia y solidez en sus canciones. Si además combinamos la supuesta poca disciplina para componer nuevo material y les cortamos la mitad del tiempo, lógicamente esto terminará afectando el producto final. A todo esto hay que sumarle la inestabilidad y los problemas internos entre los integrantes, pues poco a poco, después de publicar su segundo trabajo en 1996, la banda se disuelve oficialmente, aunque ya desde el 95 venían rompiéndose poco a poco. Rennie, el baterista, fue el primero en salir en ese año, y a partir de ahí comenzó a morir el proyecto de Stone Roses. Posterior a la banda, cada uno de los antiguos Stone Roses tomaron caminos diferentes. Ian se lanzó como solista, John Squire formó a los Seahorses, y Manny se unió a Primal Scream. Nada mal, ¿eh? Y Rennie se mantuvo un poco en anonimato, pues no se supo mucho de él. En 2012 la banda regresa para tocar un par de fechas en su ciudad natal, y luego dan otras fechas fuera del Reino Unido, aunque realmente fue una reunión muy breve y que no dejó un nuevo disco o nuevo material por parte de la banda. A pesar de todo lo anterior, de la estrepitosa y turbulenta carrera de los Stone Roses, no podemos negar que su disco debut es algo fuera de serie totalmente. Un álbum fantástico con temas memorables, melodías beatlescas pegajosas, riffs apasionantes que te hacen querer tomar la guitarra y tocarlos una y otra vez, líricas simples pero precisas apoyadas por la voz de Ian Brown, y que deja claro que a veces hay que tomar una larga espera para poder lograr cosas grandes. Pero no te quedes solo con mi opinión. Déjame saber la tuya en los comentarios. La caja de comentarios está abierta para todos. Recuerda que si te gustó el video, dale like, compártelo y suscríbete para más contenido. Sin más por ahora, nos vemos en la siguiente. Chao.